Om. Habiendo ofrecido reverencia a Narayana y a Nara, el más excelso entre los seres humanos, y también a la diosa Saraswati, ha de ser pronunciada la palabra sagrada, Jaya. Ugrasrava, hijo de Lomaharshana, conocido como Sauti, experto en los Puranas, se acercó humildemente un día a los grandes sabios de firmes votos, que sentados en reposo habían asistido al sacrificio de 12 años ofrecido por Saunaka, también llamado Kulapati, en el bosque sagrado de Naimisha. Aquellos ascetas, deseosos de escuchar sus maravillosos relatos, comenzaron a dirigirse a él tan pronto como llegó a ese retiro apartado en medio del bosque. Después de ser recibido con el debido respeto por aquellos hombres santos, Sauti los saludó con las palmas juntas a cada uno de ellos y les preguntó por el progreso de su vida ascética. Una vez que todos los sabios estuvieron de nuevo sentados, el hijo de Lomaharshana ocupó con humildad el asiento que le fue asignado. Viendo que se encontraba cómodo y recuperado del cansancio del viaje, uno de los rishis, iniciando la conversación, le preguntó: ¿De dónde vienes, oh Sauti, de ojos de loto? ¿Dónde has pasado el tiempo? Cuéntanos, te lo pedimos con detalle. Diestro en el arte de la palabra, Sauti respondió ante aquella gran asamblea de sabios contemplativos con palabras acordes a su vida espiritual. Habiendo escuchado las múltiples historias sagradas y maravillosas que fueron compuestas por Krishna Dvaipayana en su Mahabharata y que fueron recitadas íntegramente por Vaisampayana durante el sacrificio de serpientes del noble rey Janamejaya, hijo de Parikshit, y tras haber peregrinado por muchos lugares santos, aguas sagradas y templos venerados, viajé hasta la tierra honrada por los Dwijas, los nacidos 2 veces, conocida como Samanta Panchaka, donde antiguamente se libró la gran batalla entre los hijos de Kuru y los hijos de Pandú, con todos los reyes de la tierra alineados en uno u otro bando. Desde allí, anhelando veros, he venido ante vuestra presencia. Vosotros, sabios venerables, que para mí sois como el mismo Brahma, vosotros, benditos, que resplandecéis en este lugar de sacrificio con el fulgor del fuego solar. Vosotros, que habéis concluido vuestra meditación en silencio y habéis alimentado el fuego sagrado, y aun así permanecéis sentados sin preocupación. Decidme, oh Dwijas, debo repetir, debo relatar las historias sagradas recogidas en los Puranas, que enseñan el deber religioso y el beneficio mundano, o los actos de los santos ilustres y soberanos de la humanidad. Entonces respondió uno de los sabios: el Purana, revelado en tiempos antiguos por el gran Rishi Dvaipayana, y que fue escuchado tanto por los dioses como por los brahmarshis, es una obra profundamente reverenciada. Es el relato más elevado que existe,
diverso en su estilo y estructura, rico en significados sutiles enlazados con lógica y extraído de la esencia misma de los Vedas. Es un texto sagrado, compuesto en lenguaje elegante, abarca los temas de otros libros, es iluminado por otros shastras y contiene el significado profundo de los 4 Vedas. Anhelamos escuchar esa historia que también es llamada Bharata, la sagrada composición del maravilloso Vyasa, la cual disipa el temor al mal, tal como fue alegremente narrada por el sabio Vaisampayana, bajo la dirección del propio Dwaipayana, durante el sacrificio de serpientes del rey Janamejaya. Entonces Sauti dijo: habiendo ofrecido reverencia al ser primordial y sana, a quien multitudes hacen ofrendas y que es adorado por todos, al verdadero, incorruptible, eterno Brahma, perceptible e imperceptible, que es tanto no existente como existente, no existente, que es el universo mismo y a la vez está más allá del universo existente e inexistente, al Creador de lo alto y lo bajo, al antiguo, excelso e inagotable, a Vishnu el benéfico y la esencia misma de la bondad, digno de toda veneración, puro e inmaculado, a Hari, el Señor de los sentidos, guía de todo lo que se mueve e inmóvil. Declararé ahora los pensamientos sagrados del ilustre sabio Vyasa, autor de hechos maravillosos y venerado aquí por todos. Algunos bardos ya han publicado esta historia, otros la están enseñando ahora, y muchos más de la misma forma la divulgarán en el futuro por toda la tierra. Esta obra es una gran fuente de conocimiento, reconocida en los 3 mundos. Los Dviyas, nacidos 2 veces, la poseen en versiones tanto extensas como resumidas. Es el deleite de los sabios, adornada con expresiones refinadas, diálogos humanos y divinos, y una variedad de estilos poéticos. En aquel tiempo, cuando el mundo estaba desprovisto de brillo y de luz, y envuelto por completo en la oscuridad, surgió, como causa primordial de la creación, un gran huevo, la semilla inagotable de todos los seres creados. Ese huevo se llama Mahadivya y fue formado al inicio del Yuga. En él, se dice, residía la verdadera luz, Brahma, el eterno, el maravilloso e inconcebible ser, presente por igual en todos los lugares. La causa invisible y sutil, cuya naturaleza participa tanto del ser como del no ser. De ese huevo nació el señor Pitamaja Brahma, el único Prajapati, acompañado por Suraguru, el maestro de los dioses, y por Stanu, conocido también como Shiva. Después de ellos aparecieron los 21 Prajapatis, Manu, Vasishta, Parameshti, los 10 Prachetasa, Daksha y los 7 hijos de Daksha.
Luego emergió el ser de naturaleza inconcebible, aquel que es conocido por todos los rishis y también por los Visvedevas, los Adityas, los Vasus y los gemelos Ashwins. También los Yakshas, los Satyas, los Pisachas, los Guyakas y los Pitris, los antepasados. Después de ellos fueron creados los sabios más sabios y santos, los Brahmarshis y numerosos Rajarshis, distinguidos por toda virtud. Así surgieron también el agua, los cielos, la tierra, el aire, el espacio, los puntos cardinales, los años, las estaciones, los meses, las quincenas, los pakshas y los días y noches en sucesión de vida. Y así se produjeron todas las cosas que son conocidas por la humanidad. Todo lo que es visto en el universo, ya sea animado o inanimado, de entre las cosas creadas, al final del mundo, tras la expiración del yuga, será nuevamente disuelto. Y al comienzo de otros yugas, todas las cosas serán renovadas, y como los frutos de la tierra, se sucederán unas a otras, en el orden debido de sus estaciones. De esta forma, continúa girando perpetuamente en el mundo, sin principio ni fin. Esta rueda que causa la destrucción de todas las cosas. La generación de los Devas, en resumen, fue de 33.333. Los hijos de Div fueron Brihadbanu, Chakshus, Atma, Vibhavasu, Savita, Richika, Arka, Banu, Asavaja y Ravi. De estos antiguos Vivaswans, el más joven fue Maya, cuyo hijo fue Devabrata. Este tuvo por hijo a Subrata, quien, se dice, tuvo 3 hijos, Dasagyoti, Satagyoti y Sahasrayoti, cada uno de los cuales produjo una extensa descendencia. El ilustre Dasagyoti tuvo 10.000 hijos, Satagyoti tuvo 10 veces esa cantidad, y Sahasrayoti 10 veces la descendencia de Satagyoti. De ellos descienden las familias de los Kurus, los Yadus y de Bharata, las casas reales de Yayati y Ikshwaku, y también todos los Rajarshis. Numerosas fueron las generaciones producidas, y abundantes las criaturas y sus moradas. Este misterio, que es triple guión, los Vedas, el yoga y la sabiduría espiritual, Vijnana, así como las distintas obras sobre Dharma, rectitud, Artha, prosperidad, y Kama, deseo, junto con las reglas para la conducta humana, las historias sagradas, las disertaciones y las múltiples shrutis, las revelaciones. Todo esto, habiendo sido percibido por el sabio Vyasa, se menciona aquí en orden como una muestra del contenido de esta gran obra. El Rishi Vyasa publicó este vasto conocimiento, tanto en forma detallada como resumida. Es deseo de los sabios del mundo.
poseer ambas versiones, la extensa y la compendiada. Algunos comienzan su estudio del Bharata, desde el mantra inicial, la invocación. Otros, desde la historia de Astika. Algunos lo hacen desde el relato de Uparichara, y algunos brahmanas lo estudian en su totalidad. Los hombres eruditos muestran su comprensión de las enseñanzas sagradas al comentar esta composición. Algunos son hábiles explicándola, otros memorizándola en su totalidad. El hijo de Satyavati, habiendo, por medio de la meditación y el ascetismo, analizado los eternos Vedas, compuso después esta santa historia. Cuando ese sabio Brahmarshi de firmes votos, el noble Dvaipayana Vyasa, hijo de Parashara, hubo finalizado esta narración suprema, comenzó a considerar cómo podría enseñarla a sus discípulos. Y el poseedor de las 6 cualidades supremas, el maestro del mundo, Brahma, al conocer la inquietud del Rishi Dvaipayana, descendió en persona al lugar donde él se hallaba para complacer al sabio y beneficiar a la humanidad. Y cuando Vyasa, rodeado por las tribus de sabios, lo vio, se llenó de asombro. Juntando las palmas de sus manos, se inclinó reverentemente y mandó traer un asiento. Después de que Hiranyagarbha, Brahma, se hubo sentado en ese distinguido trono, Vyasa dio la vuelta alrededor de él con respeto y permaneció de pie junto a su lado. Y al ser instruido por Brahma Paramesti, se sentó cerca de él lleno de afecto y con una sonrisa de alegría. Entonces el glorioso Vyasa, dirigiéndose a Brahma Paramesti, dijo: «Oh divino Brahma, he compuesto una obra poética que es grandemente respetada. En ella he explicado el misterio de los Vedas y otros temas, los rituales de los Upanishads, junto con los Angas, las ramas auxiliares, la recopilación de los Puranas y la historia estructurada según las 3 divisiones del tiempo pasado, presente y futuro. La naturaleza de la decadencia, el temor, la enfermedad, el ser y el no ser, una descripción de las creencias y de los diversos modos de vida, las normas de las 4 castas y el sentido de todos los Puranas, el ascetismo y los deberes del estudiante religioso, las dimensiones del Sol y la Luna, los planetas, las constelaciones y las estrellas, junto con la duración de las 4 edades, el Rig, el Sama y el Yajur Veda, el conocimiento espiritual, Adhyatma, las ciencias llamadas Nyaya, la lógica, la fonética y el tratamiento de enfermedades, la caridad, y el Pasupata Dharma, el camino de Shiva, el nacimiento celestial y humano con fines específicos, la descripción de los lugares de peregrinación y de otros sitios sagrados, ríos, montañas, bosques, el océano,
ciudades celestiales, y los kalpas, los ciclos cósmicos, el arte de la guerra, las distintas naciones y lenguas, la naturaleza de las costumbres de los pueblos y el espíritu que lo penetra todo. Todo esto ha sido representado, pero a pesar de ello, no se halla en la tierra un escriba para esta obra. Entonces Brahma dijo: Te valoro por tu conocimiento de los misterios divinos, delante de toda esta asamblea de renombrados munis, célebres por la santidad de su vida. Sé que has revelado la palabra divina. Desde su primer aliento, en el lenguaje de la verdad. Tú has llamado a tu presente obra una poesía. Por tanto, una poesía será. No habrá poetas cuyos versos puedan igualar las descripciones contenidas en esta obra, del mismo modo que los 3 otros caminos de la vida, los ashramas, no son iguales en mérito al ashrama doméstico. Invoca a Ganesha, oh Muni, para que sea él quien escriba este poema. Entonces Sauti dijo: Luego de que Brahma pronunciara estas palabras a Vyasa, se retiró a su propia morada, y Vyasa comenzó a meditar profundamente sobre Ganesha, el dios de la sabiduría, y Ganesha, el de la cabeza de elefante, conocedor del corazón de todos los seres, se presentó ante él. Al verlo, Vyasa le dijo: Oh guía del mundo, deseo que tú seas el escriba de esta historia que he compuesto en mi mente. Ganesha respondió: Aceptaré escribir con una condición. No debes detenerte ni una sola vez en tu dictado. Vyasa replicó: Entonces, escucha tú también mi condición. No debes escribir ninguna palabra sin haber comprendido su significado. Sauti dijo. Entonces Ganesha, aceptando el reto de Vyasa, se sentó listo para escribir, y Vyasa comenzó a recitar el Bharata, compuesto en 24.000 versos y dividido en varias secciones, lleno de significado profundo y adornado con poesía sublime. Sauti continuó: Con la mente firme y resuelta, Vyasa recitó la historia, mientras el sabio Ganesha, el destructor de obstáculos, la escribía sin pausa. Esta historia, nacida del intelecto de Vyasa, es comparada por los sabios con un árbol místico. Sus raíces son el narrador mismo, sus ramas, los temas de los diferentes libros, sus nudos, los significados ocultos, sus flores, los versos bien compuestos y sus frutos, el sentido más elevado del Dharma y la sabiduría. Aquel que escucha esta historia con devoción y atención, ya sea completa o resumida, obtiene los frutos del conocimiento sagrado y la virtud, tal como quien bebe néctar alcanza la inmortalidad. En ella están contenidas las enseñanzas de los Vedas, de la filosofía, del deber,
de la historia de los reyes virtuosos, del sentido del mundo, del alma, del tiempo y del destino. Por eso es llamada Mahabharata, la gran historia del linaje de Bharata. En sus múltiples relatos se muestran el poder del bien y del mal, la caída del orgullo, la gloria de la verdad, la fuerza del Dharma, la lucha entre el deber y el deseo, y el triunfo último del espíritu. Sauti dijo: este poema, lleno de sabiduría, narra la historia de los reyes justos y poderosos, los sabios santos y los seres celestiales que caminaron entre los hombres. Es la historia de cómo, entre los descendientes del rey Bharata, surgió una amarga rivalidad, que culminó en una guerra devastadora, en la cual el deber, el honor, el karma y el destino fueron puestos a prueba. Escuchad ahora, oh sabios, un resumen del contenido de esta historia gloriosa. En tiempos antiguos reinaba el noble y virtuoso rey Santanu, quien gobernaba con justicia. De él nació Bhishma, el más grandioso de los guerreros, quien hizo un voto terrible de celibato para preservar la sucesión del trono. Luego, el linaje continuó, hasta que nacieron los príncipes Pandú y Dhritarashtra, junto con Vidura, sabio entre los sabios. Dhritarashtra, ciego de nacimiento, fue apartado del trono, y Pandú se convirtió en rey. Pero Pandú, maldecido en el bosque, renunció a gobernar y se retiró a una vida de austeridad. Por la gracia de los dioses, sus esposas Kunti y Madri concibieron a 5 hijos: Yudhishthira, nacido del dios Dharma; Bhima, nacido del viento; Vayu; Arjuna, del dios Indra; y los gemelos Nakula y Sahadeva, de los Ashwins. Estos 5 hermanos llegaron a ser conocidos como los Pandavas. Mientras tanto, Dhritarashtra tuvo 100 hijos, con su esposa Gandhari, encabezados por Duryodhana, de naturaleza orgullosa y ambiciosa. Los Pandavas y los hijos de Dhritarashtra, conocidos como los Kauravas, crecieron juntos en la capital Hastinapura, bajo la tutela del maestro Drona, del sabio Kripa y del patriarca Bhishma. Pero la envidia de Duryodhana contra los Pandavas creció con los años, cuando Arjuna ganó la mano de Draupadi. En un torneo de arquería, los 5 hermanos se casaron con ella, por voluntad divina. El rey les otorgó un reino y construyeron allí una ciudad majestuosa, Indraprastha. Pero el corazón de Duryodhana ardía de celos. Mediante engaños y el arte del juego de dados, Yudhishthira fue llevado a perderlo todo: su reino, sus hermanos e incluso a Draupadi, que fue arrastrada ante la corte con gran humillación. Como resultado de ese juego injusto,
los Pandavas fueron enviados al exilio. Por 13 años, el último de ellos en total anonimato. Sauti dijo: al concluir su exilio, los Pandavas regresaron, deseando recuperar su reino por medios pacíficos. Enviaron emisarios a la corte de Dhritarashtra, pidiendo justicia y el cumplimiento del acuerdo. Pero Duryodhana, cegado por la arrogancia y el deseo de poder, se negó rotundamente, desoyendo incluso los sabios consejos de Bhishma, Vidura, Drona y el propio rey Dhritarashtra. Krishna, el Señor entre los hombres y encarnación de la divinidad, actuó como embajador de paz. Se presentó ante la asamblea de los Kauravas y les imploró que evitaran el derramamiento de sangre. Sin embargo, su mensaje fue rechazado con orgullo y desdén. Entonces, sabiendo que el tiempo del Dharma había de cumplirse a través del fuego de la guerra, Krishna se apartó, dejando que el destino siguiera su curso. Y así, ambos bandos se alistaron para la batalla. Los ejércitos se reunieron en el campo sagrado de Kurukshetra, con héroes, reyes y sabios guerreros de todo el mundo. De un lado estaban los Pandavas, junto con Krishna, Drupada, Virata, los poderosos hijos de Draupadi, Satyaki, Shikandi y muchos otros nobles aliados. Del otro lado estaban los Kauravas, encabezados por Duryodhana, con la fuerza colosal de Bhishma, Drona, Karna, Ashwatthama, Kripa y otros invencibles. Y entonces estalló la guerra más terrible que haya conocido la tierra. Durante 18 días, los cielos y la tierra temblaron. Grandes héroes cayeron. La rectitud y el pecado se enfrentaron como nunca antes. Al final, los Pandavas triunfaron, pero el precio fue inmenso. Bhishma, Drona, Karna, los 100 hijos de Dhritarashtra y muchos más yacían muertos en el campo. La justicia prevaleció, pero la tierra quedó bañada en lágrimas. Tras la guerra, Yudhishthira fue coronado rey. Gobernó con sabiduría y compasión, pero su corazón estaba lleno de dolor por la destrucción causada. Finalmente, cuando su deber en la tierra estuvo cumplido, él y sus hermanos, acompañados por Draupadi, emprendieron su último viaje hacia el Himalaya, en busca del cielo. Uno a uno cayeron en el camino, hasta que solo Yudhishthira, firme en el Dharma, llegó a las puertas del cielo, donde se le reveló la verdad última. Sauti dijo: esta es, oh sabios, la historia del glorioso linaje de Bharata, compuesta por Vyasa, quien ha recopilado en ella todos los caminos del conocimiento, lo eterno y lo transitorio, el deber y el deseo, la rectitud y la caída, la muerte y la liberación. Es un texto que contiene los 4 propósitos de la vida: el Dharma, el deber,
el artha, la prosperidad, el kama, el deseo, y el moksha, la liberación. Quien escucha esta historia con atención, devoción y fe, incluso si lo hace con la mente distraída, obtendrá purificación del pecado, renacimiento en mundos elevados y conocimiento del verdadero ser. Los reyes que escuchen esta historia reinarán con justicia. Los brahmanes que la estudien entenderán los Vedas. Los comerciantes encontrarán prosperidad. Y los sirvientes alcanzarán méritos incontables. Este relato, lleno de sabiduría, de historia, de filosofía y de devoción, ha sido creado para el beneficio de todos los seres en los 3 mundos. Así termina la primera sección del Mahabharata, llamada Anukramanika Parva, que contiene el resumen y propósito de esta gran historia, relatada por el sabio Vyasa, escrita por el señor Ganesha y narrada por Sauti, ante los sabios del bosque de Naimisha.